Ahora sí, vamos, le pregunto a usted, ¿está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos humanos? Mira, es la pregunta más polémica y yo creo que es la única pregunta que el gobierno central tiene para decir, voy a combatir la delincuencia con esta pregunta. En primer lugar, tenemos que analizar el artículo 441 de la Constitución, numeral 2, y el artículo 79. Y hay cosas muy claras, no te voy a leer el artículo, Claro, hay claro, por muchas el tiempo. cosas muy claras. No podemos hacer mediante consulta popular por referéndum cuando estamos hablando de retrocesos de derechos. Mm, El artículo 79 de nuestra Constitución, de la Constitución de los ecuatorianos, prohíbe la extradición a ecuatorianos. La ujú. extradición para gente extranjera que está acá en el Ecuador está permitida desde siempre. Ok. Así que eso no vengan a decir que descubren el agua tibia. Punto uno. Punto dos. Sabemos qué es la extradición. Extradición no son los delitos cometidos en territorio ecuatoriano. Es decir, no es que la señora que sale a la esquina y la asaltan y al delincuente que lo cogen se lo van a llevar a Estados Unidos, Argentina, México o todo lo que se están imaginando. No es que cuando existe una violación aquí en el Ecuador, por ejemplo el caso de María Belén Bernal, un asesinato, un femicidio, lo que pasó con María Belén, no es que se lo van a llevar a Cáceres, a Colombia o Argentina o Estados Unidos para que lo juzguen, No. falso. Es un delito cometido en territorio ecuatoriano. Y si es un delito cometido en territorio ecuatoriano, no van a solucionar los sicariatos, los femicidios, las extorsiones, los asesinatos, las violaciones, etcétera. No se va a solucionar absolutamente nada. ¿Cuándo funciona esta pregunta? Y eso es lo que no te dicen. Por ejemplo, Fernanda Estudillo se va a Estados Unidos y en Estados Unidos comete un asesinato. Ya. Fernanda Estudillo sale corriendo, sale huyendo de aquel país y se refugia, por ejemplo, en Argentina o en Ecuador. Ya. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, al ser yo capturada en alguno de los países, Argentina o Ecuador, el gobierno de Estados Unidos me pide. ¿Pero por qué? Porque yo cometí un delito en ese país, en el exterior, no aquí en el Ecuador. Entonces, tengamos claro, ecuatorianos, con esto no se soluciona absolutamente nada. No se va a solucionar la violencia, no se va a solucionar los asesinatos. Y si el señor presidente de la República no le inyecta dinero a la Policía Nacional, no destina recursos para armas, para balas, para que los policías estén con chalecos antibalas, no se va a solucionar Ujú. absolutamente nada. Entonces, si no existe política pública para que pueda frenar la ola de delincuencia que estamos viviendo en este momento los ecuatorianos, esta pregunta no sirve absolutamente de nada. No me vengan a querer mentir a los ecuatorianos que sí, que con esto se nos van a vaciar las cárceles y todos los delincuentes se van a ir a otros países. Por No, favor, porque los ¿qué delitos los país va a hacen aquí, querer? pues. Exacto, ¿qué país va a querer recibir delincuentes que no han hecho nada en esos países? ¿Qué? ¿De gratis lo van a recibir? O sea, que no nos quiera ver la cara de tontos el señor Yo creo Guillermo que Lazo, de verdad. la explicación es bastante clara, ¿no? Es decir, no, venga, llévese a Estados Unidos los presos de aquí. Y Estados Unidos va a decir, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué lo voy Claro, a venga, llevar? se lo regalamos, se lo Sí, damos 2 por 1 y Estados Unidos va a decir, ya, chévere, pásenme lo que yo quiero delincuentes. no, Entonces, es algo ilógico, totalmente absurdo. Eh, ilógico. Total, pregunta número 2, y además que es la única que está como queriéndose, hay unos ejemplos horrorosos que aplicaba la señora Sichel para este tema, que incluso lo nombraba Pablo Escobar y decía que Pablo Escobar era el único que se oponía, pero yo le decía en el noticiero, sí, se oponía, porque no quería irse a Estados Unidos, porque el delito Estados Unidos lo relacionaba con su territorio por la droga, pero eso ocasionó un derramamiento de sangre en Colombia brutal. O sea, Ese punto iba también ahí para algo acotar. Colombia, México tienen extradición. no, ¿Solucionan en algo los problemas internos que tiene el país? No, no se no, para soluciona nada. nada mientras que no existan políticas públicas de seguridad, que eso sí, tiene que pensar la señora esta que nos dice a nosotros delincuentes, narcotraficantes y vagos porque estamos en contra de la consulta popular. Yo creo que ella tiene que analizar y tener fundamentos para acusar a los asambleístas que estamos en contra de esta consulta y a las personas y a la ciudadanía. Tiene que tener fundamentos para decirnos narcotraficantes y todos los halagos que nos dicen. Y tiene que ponerse a pensar de pronto y decirle, aconsejarle al señor Guillermo Lazo, si las neuronas ya no le funcionan, que tiene que existir política pública de Claro. seguridad. Invertir billete, dinero, por favor. O sea, ya no sé si explicarle con manzanas, peras,
para poder combatir la inseguridad que vivimos los ecuatorianos en estos momentos. Las madres en estos momentos tienen miedo hasta que sus hijos salgan a la esquina de su casa. No Claro. saben si van a regresar vivos o muertos. Uno mismo tiene miedo de salir. Por Ujú. favor, o sea, señor presidente, no juegue con los sentimientos de los ecuatorianos, no intente engañar cuando sabemos que el propósito de la consulta popular es otro. Así es.